Vamos a hacer un enlace, en este momento tenemos un móvil. Vamos a hablar con el doctor Luis Montaner del Hospital de Clínicas para que nos dé también un poco de detalles de cómo nos encontramos en este momento combatiendo este tipo de enfermedades, cómo hacemos para evitar los resfríos y otras enfermedades también de la época. Doctor, buen día, muchas gracias por contactar con esta media mañana aquí en ABC TV. Hola, muy buenos días, un placer estar en vuestro programa. Bueno, es época de resfrío, época de gripe, doctor. Yo fui víctima, le cuento, yo tumbé hace unos días y era un simple resfrío, que ya no es como antes. ¿Cómo tenemos que hacer para prevenir, doctor? Porque todos trabajamos en ambientes cerrados, con mucha climatización artificial, ya sea aire acondicionado, calefacción. Andamos permanentemente en contacto, los que van en micro tocando bacterias por todos lados, digamos. ¿Cómo enfrentar esta época, digamos? ¿Cómo arroparnos de buenas defensas, doctor? Mira, lo más importante es justamente que estamos en un periodo muy alto de infecciones respiratorias agudas, es la prevención, como bien lo decís. Es aplicarse la vacuna antigripal todos los años, lo más precozmente posible, es decir, en el mes de abril, mayo es el periodo ideal para la vacunación antigripal, con lo cual nos protegemos de las cepas principales de la influenza, que es un factor muy importante. Es decir, ese es el principal factor de prevención para infecciones respiratorias agudas que luego pueden complicarse con algo más serio como una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, el primer punto es la vacunación. Luego, una buena alimentación, la ingesta adecuada de vitaminas, sobre todo de vitamina C en forma natural, con cítricos, es fundamental. Y evitar el contacto directo con personas en las cuales conozcamos que están pasando por un periodo de infección respiratoria aguda. Es decir, si nosotros sabemos que un paciente tiene influenza, debemos evitar el contacto estrecho o directo con esa persona porque la tasa de contagio es muy alto en este grupo de pacientes. Las enfermedades ya respiratorias, hay gente que, por ejemplo, es alérgica. ¿Podemos tener una forma de diferenciar los síntomas de tal manera que cuando yo veo una persona que de pronto no me va a contagiar porque no es una cuestión virósica, yo igual pueda tener un contacto estrecho o más cercano con esa persona, doctor? Eso es muy difícil de determinar, ¿verdad? Una persona que está con un cuadro respiratorio agudo, ¿verdad? Que está con una rinorrea, con la nariz chorreando, está con los ojos lagrimosos y está con fiebre, probablemente tiene un cuadro virósico y eso sí es altamente contagioso. Entonces hay que tener conciencia tanto del enfermo, ¿verdad? Que no debe toser ni estornudar frente a otras personas, ¿verdad? Usar una mascarilla para tratar de no diseminar esa infección, y la conciencia de las personas que rodean a esa persona enferma tampoco de tener un contacto estrecho. Es muy importante la educación en este caso para la prevención. Sobre lo comentabas, si un paciente es asmático, por ejemplo, tiene una afección crónica respiratoria como el asma, esos pacientes son más propensos a tener complicaciones por una simple gripe. De ahí la importancia de la prevención. Un asmático que pueda tomar una gripe o una influenza descompensa su asma notablemente, entra en crisis de asma que incluso puede llevarlo a una internación. De ahí la importancia, repito una vez más, de la prevención en cuanto a todas estas patologías. Doctor, ¿cuáles son las fuentes de vitamina C, digamos, que más tenemos al alcance? Y acá quiero hacer una diferenciación. ¿Comer la fruta o sirve también el jugo? Por ejemplo, exprimimos, hacemos un jugo, pero guardamos en la heladera y lo tomamos mañana, por decir. No, sirven de ambas formas, pero tienen que ser frescos, ¿verdad? O podemos comer la fruta o tomar el jugo inmediatamente de exprimido. No guardar en la heladera porque ahí ya se pierde todas las capacidades de las vitaminas, pierde la capacidad de vitamina en ese caso. Debe ser la ingesta en forma inmediata de cítricos fundamentalmente, que contienen altos niveles de vitamina C. Y estas que compramos en la farmacia, vitamina C, que uno disuelve en el agua, digamos, ¿en qué cantidad por día es lo recomendable? Son útiles, con una tableta diaria es suficiente para tener un buen suplemento de vitamina C. Sí. Doctor, usted tocó un tema muy importante que es lo que tiene que ver con la educación. ¿Hemos visto algún tipo de mejora en los últimos años
en cuanto a los números ya de casos de resfríos, de enfermedades respiratorias, como consecuencia de la concienciación de la gente de aplicarse la vacuna, de lavarse las manos, de tener los cuidados adecuados? Eso es un proceso bastante largo que debe empezar ya en la primaria, en la educación primaria. Esto es un proceso que se va a ver a cabo de muchos años de educación continua y mucha concienciación a nivel general, ¿verdad? Es fundamental eso, pero es un proceso muy largo, es a largo plazo, ¿verdad? Seguimos viendo gente que estornuda directamente frente a otras personas, siendo portador de influenza, ¿verdad? Bien mencionaban en el transporte público, el rechazo a usar mascarilla cuando uno está padeciendo de una infección respiratoria aguda, son todos factores de base de una mala educación sanitaria. Es decir, debemos aún trabajar bastante en este campo para lograr cambios conductuales que reditúen en mejores resultados a largo plazo. Doctor, lo que tiene que ver también con cómo estamos en nuestro sistema inmunológico, ¿hay alguna forma también de contrarrestar esta vida tan acelerada que tenemos y que muchas veces nos deriva en estrés y que eso a su vez baja nuestras defensas y estamos expuestos a que cualquier tipo de virus, por más que no sea tan fuerte, nos entre y nos tumbe a veces inclusive en cama? Claro. Es fundamental el estilo de vida, es decir, dormir bien es fundamental. Una persona que tiene privación de sueño es una persona inmunodeprimida. Primer punto, alimentarse bien, hacer actividad física adecuada. En cuanto a la alimentación, un paciente con sobrepeso o con obesidad es un paciente con una inflamación sistémica crónica predispuesto a infecciones respiratorias agudas. Es decir, entonces volvemos a los 3 pilares clásicos de la salud, que es dormir bien, alimentarse bien y una adecuada actividad física diaria. Son factores claves pues, que parecen muy sencillos pero que no los cumplimos y que eso repercute en la adquisición de estas infecciones respiratorias. Doctor, cada caso es particular, o sea, no podemos hacer por televisión un diagnóstico así general porque profesionalmente incluso no es correcto. Pero sí podemos dar pistas para la mamá, el papá que está mirando ahora la tele. Porque a veces el color del catarro te da ya un indicativo de si vamos para una gripe o vamos para una rinitis aguda. ¿Verdad que sí, doctor? El color, si tenemos catarro solo en la nariz o en la garganta y la nariz, también es un indicativo de cosas. ¿Cuál es el indicativo así general que usted podría darnos para decir esto es una gripe o esto es solo un resfrío? Claro, esa diferenciación es muy importante. Queremos confundir ambas cosas. El resfrío es el cuadro un poco más banal, un poco más leve, en donde hay mucha afectación nasal. Hay rinorrea, le chorrea la nariz al paciente. Es decir, que no hay fiebre, o si hay fiebre es una febrícula, unas pequeñas décimas. No hay afectación del estado general. El paciente sigue trabajando, sigue estudiando, así que no le afecta en su rutina diaria, ¿verdad? Un poco de cefalea. Sin embargo, la gripe, que es la influenza, sí es una enfermedad mucho más grave en cuanto a intensidad, una afectación del estado general del paciente. No puede levantarse un par de días o 3 días por una astenia marcada, una debilidad marcada, hace fiebre alta, el paciente tiene tos con expectoración que puede ser o no purulenta con el correr de los días. Cuando hablamos de una infección bacteriana sobreagregada, hablamos cuando el paciente que inicialmente tuvo un cuadro viral se sobreinfecta con una bacteria y hace una rinofaringitis o hace una traqueobronquitis. El paciente ya tiene una complicación bacteriana y es el momento en el cual tenemos que acceder al uso de antibióticos. Por eso es importante diferenciar muy bien resfrío, un cuadro más suave, más light, digamos, en el sentido de que no afecta la rutina del paciente, y una gripe sí es una patología que prácticamente lo obliga a tomar cama a ese paciente un par de días o 3 días por la debilidad extrema, la fiebre, mal estado general, y justamente esa gripe es la que tiende a complicarse con infecciones más graves como una neumonía. Una neumonía que en la comunidad ya es un cuadro más grave porque hablamos de una infección del tejido pulmonar, y eso ya implica muchas veces, en gran porcentaje de los casos, internación hospitalaria. Y hasta puede implicar riesgo de vida, sin lugar a dudas. Doctor, por eso es importante... Por supuesto. Por eso es importante, y como corolario de esta entrevista, decirle a la gente,
vayan al médico ante cualquiera de estos casos de afecciones respiratorias de las que estamos hablando con el doctor. ¿Por qué es importante ir al médico? Porque si vos te vas a la farmacia porque vos nomás crees que tenés algo y compras uno de estos productos de venta libre pensando que le estás pegando a la enfermedad, a veces no es así, porque cuando el médico te diagnostica el medicamento exacto para tu problema. Y lo peor es que muchos medicamentos no son de venta libre, Sí. pero las farmacias te dan igual. Y estamos creando una protección, es decir, no sé explicar, solamente el doctor va a saber Sí. decir mejor que yo, pero que estamos poniendo en riesgo todo el sistema de salud. Sí, Porque la automedicación. Porque nos automedicamos, sí. Sí. Pero le hacemos fuertes a las bacterias. No sé, doctor, tiene un nombre esto, por favor, si me ayuda. Sí, es así mismo. Tenemos que evitar a toda costa la automedicación, ¿verdad? Porque lo que al paciente le puede parecer un cuadro sencillo, banal, puede ser el inicio de algo grave que un médico puede percatarse por signos específicos clínicos. Entonces es muy importante la consulta precoz ante una infección respiratoria. Nunca automedicarnos. ¿Por qué? El primer punto, porque la persona que se automedica está jugando a ciegas, ¿verdad?, con su organismo, y es fundamental. Ya tenemos mayor control con el uso de antibióticos. Anteriormente un paciente iba a la farmacia y adquiría un antibiótico por su cuenta. Ahora ya tiene que tener una receta médica, un diagnóstico preestablecido, y eso va a evitar lo que se llama la resistencia bacteriana. Cuando las bacterias adquieren una resistencia o los antibióticos ya no resultan eficaces a estos gérmenes. Con esto evitamos la resistencia bacteriana. Es muy importante la consulta precoz en toda infección respiratoria aguda, sobre todo si es un paciente con factores de riesgo, un paciente diabético, un paciente con enfisema, un paciente asmático, un paciente con una enfermedad cardíaca, o que ha tenido una úlcera. Renal, son pacientes de alto riesgo. Claro, son pacientes de alto riesgo que una infección respiratoria banal puede complicar su patología de base. Yo le quiero decir, doctor, que comprobé eso porque yo esta última vez sí hice lo correcto, ¿verdad? Me fui al médico. Y a diferencia de la vez anterior, que no me acuerdo cuándo fue, doctor, me di cuenta que el medicamento fue más eficaz. Pero no es que el medicamento fue más eficaz. Como el médico detecta exactamente lo que tenés, te receta aquello para lo que tenés. Y no como cuando nos vamos a la farmacia por nuestra cuenta, Claro. que fallamos, entonces no nos curamos nunca o nos mal curamos. Así es que la mejor recomendación que podemos dar ahora son las dos que conversamos con el doctor. La prevención con mucha vitamina C, abrigarnos, Estilo de vida saludable, dormir lo mejor posible, alimentarnos bien, La vacuna. mucho líquido, vitamina C y la vacuna contra la influenza. Y si ya hemos caído en alguna enfermedad, primero ir al médico, porque es ahí donde vamos a tener la receta adecuada para el problema que tenemos. Bien, doctor, muchísimas gracias por este tiempo valioso que nos está brindando. Es un servicio también que brindamos nosotros a la ciudadanía, así que le enviamos desde aquí un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias.